Hola a todos, vamos allá con la videoreseña del Crepúsculo de la Magia de Lord Dunsany, el conocido inspirador de Lovecraft en su parte onírica o en la parte de su prosa más onírica, y que aquí nos trae una novela bastante extraña y que no puedo recomendar porque la verdad es que se me ha hecho muy rara, más allá de la elegante prosa que tiene, y que la verdad es que te ayuda muchísimo a leer la novela con una fluidez importante, aunque también te puedes recrear en los diferentes párrafos cómo los estructura, cómo narra, cómo pone los adjetivos y cómo consigue que sea un placer como almohadillado, ¿no? Para leer la historia como si fueras entre almohadones, ¿no? Una historia bastante bonita, pero que no quita de ser bastante infantil. La verdad es que creo que casi como cualquiera he leído esta novela por Lord Dunsany en sí mismo, por ser no podemos decir maestro, pero sí el inspirador de Lovecraft, y sin embargo, pues la historia deja bastante que desear, es una historia bastante infantil, y la parte del crepúsculo de la magia que evoca esos elfos marchándose al oeste y dejando una tierra sin magia, pues digamos que está muy separada de la historia principal, curiosamente, porque uno siempre piensa que tiene algo que ver. La historia es muy sencilla. Tenemos a un señor de la torre y del bosque pedregoso que manda a su hijo a aprender magia para, a través de bueno, pues un sistema de piedra filosofal, transformar cualquier metal en oro. Y necesita oro para la dote de su hija, y por tanto manda a su hijo y le dice: mira, vete para allá, Mr. Ramón Alonso, vete para allá y aprende cómo crear oro para llenar pues el cofrecillo que forma la dote de su hija. Todo esto queda muy bonito. Lo de Ramón Alonso no es casual. Ramón Alonso es un personaje español porque se sitúa en España esta historia, una España mágica, evidentemente, aunque no hay demasiadas cosas que nos evoquen a un paisaje español en sí mismo. Es decir, lo único que tenemos es el nombre de Ramón Alonso, una villa, podemos llamarle villa, que se llama Aragona, y una ciudad lejana que se menciona a veces, que es Zaragoza. Poquito más, ¿no? Realmente no tenemos mucho más al respecto, y es bastante curioso, bastante bonito, pero yo me esperaba un poquito más, quizás, ¿no? Alguna costumbre, algún detalle. Quizás podemos ver una enorme religiosidad de los diferentes aldeanos, pero yo creo que eso, en la época que se escribía el libro, pues era habitual en prácticamente cualquier villa del mundo, independientemente de su idioma. Y como digo, pues allá se va el bueno de Ramón Alonso a aprender del mago, porque su abuelo le había enseñado al mago cómo cazar jabalís. Y como le había enseñado cómo cazar jabalís al mago, pues el mago le debe un favor. Esto está un poquito pillado por los pelos, ¿no? Y me parece un poquito de aquella manera, porque en ningún caso vamos a ver al mago irse a cazar jabalís, ni nada por el estilo. Con lo cual, pues creo que queda un poquito pez. Y la historia, pues básicamente nos encontramos con un Ramón Alonso que quiere aprender a transformar cualquier metal en oro, porque eso le dice su padre que es lo que tiene que hacer, y él es muy bien mandado, y se encuentra en la casa, pues por un lado el mago, que es bastante, vamos a decir, no tenebroso, pero bastante falso, es bastante intrigante, y tiene sus propias historias, ¿no? Tiene su propia manera de hacer las cosas y sus propios objetivos, más allá de un aprendiz o más allá de cualquier otra cosa. En la casa también hay una fábula que la menciono porque la historia original se titulaba La sombra de la fábula, lo cual es bastante curioso. Y esta fábula, pues básicamente es una señora mayor que ha perdido su sombra y que le alerta a Ramón Alonso que no venda su sombra por nada del mundo. Luego descubriremos que las sombras las utiliza el mago para mandar mensajes por el espacio. Y esto es bastante gracioso, porque cuando hablamos de Lovecraft y hablamos de horror cósmico, tenemos muchas entidades por ahí por el espacio, vagando por el espacio, ¿no? Vagando por los diferentes planetas, y me hace gracia como aquí, pues, aunque solo sea en un párrafo, pues hace esa mención curiosa a que las sombras van por el frío espacio interestelar a mandar mensajes. La verdad es que me pareció muy curioso, muy gracioso. Dudo que deis sacar a Lovecraft el horror cósmico, pero desde luego me parece un buen detalle, un detalle curioso que llama la atención si luego, evidentemente, te has leído a Lovecraft. Todo esto está muy bien, pero realmente la historia en sí misma, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Vamos a ver la historia de la hija del señor de la Torre, de la hermana de Ramón Alonso. Vamos a ver la historia de un filtro de amor. Vamos a ver la historia de un duque. Bueno, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con la nobleza castellana. Vamos a ver cómo Ramón Alonso, que es muy bien mandado, pues intenta aprender magia, como es joven, impetuoso, como la caga un montón de veces, pero al final es alguien de buen corazón que intenta hacer lo mejor posible, hasta a veces cuando se equivoca. Quizás ese antagonismo que se busca con el mago, ya que
es un maestro-aprendiz, pero hay un cierto antagonismo entre ellos, en algunos casos es un poco como demasiado exagerado, ¿vale? Llegan a cruzar espadas, entre comillas, porque Ramón utiliza una espada y el mago utiliza una especie de rayo agarrado por un panco directamente, una cosa bastante curiosa, ¿no? Pero desde luego bastante espectacular, y después simplemente pues siguen aprendiendo sin mayor problemática, como si no hubiera pasado absolutamente nada. No sé si hay algún tipo de problema de traducción por el camino, pero desde luego me resultó bastante curioso, ¿no? Porque después de un duelo tan exagerado, yo pensaría que no se podrían mirar a la cara sin tirarse algo a la cabeza. Pero bueno, digamos que la cosa me sorprendió y ya. Como digo, la prosa de Lovecraft, ya me iba yo a las ramas. La prosa de Dunsany es preciosa. Es que es un placer ir leyendo párrafo a párrafo y, como digo, lo puedes leer bastante rápido porque te traslada, te lleva vagando por la historia sin ningún tipo de problema, almohadillado, ¿no? Como digo, como si fueras entre almohadones, como si fueras por el agua de un río, ¿no? Todo precioso, todo muy bonito, o realmente te puedes recrear con cada párrafo tal y como está escrito, con los adjetivos donde están colocados y qué adjetivos está utilizando, y la verdad es que en ese sentido lo hace de una forma como un maestro. Ya sabemos de dónde Lovecraft sacó pues esa capacidad de descripción, aunque él la utilizó de otra forma. ¿Y de dónde viene el crepúsculo de la magia? Pues viene porque al final del libro vamos a ver cómo, sin hacer spoiler de la historia, cómo la magia se retira de Europa en general, se traza por ahí un camino a través de los diferentes territorios y se ve cómo se retira, ¿no? O te narra cómo se retira la magia y los seres mágicos dejando un mundo sin magia. Lo cual uno se queda un poco sorprendido porque no tiene que ver con la historia, ¿vale? Por eso me pareció bastante curioso esta temática. Entiendo que se haya titulado El crepúsculo de la magia en referencia a esta situación, pero lo dicho, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia. No os puedo recomendar el libro porque para mí el libro es como una especie de guiño a las historias de Lovecraft. Pero realmente, si no te apasiona Lovecraft, el libro no te da absolutamente nada. Dungeon en este caso es maravilloso ver cómo escribe, pero realmente la historia es muy mala. Es una historia muy juvenil, es una historia de un personaje que intenta hacer lo mejor que puede en todos los casos, que intenta comportarse como un caballero sin ser un caballero, pero que intenta hacer el bien. Hasta cierto punto estudiante ese arte negro de la magia, pero al mismo tiempo tratando de llevarse bien con el sacerdote. Intenta ser, pues eso, pues un chaval que todavía no ha sido consumido por las dobleces del mundo, que es muy honrado, que es muy, vamos a decir, blanco y que intenta hacer todo el bien que puede sin valorar las consecuencias, lo cual es muy bonito, pero como digo, es muy ingenuo también, como un cuento infantil que nos narra por la historia de un caballero andante que quiere hacer el bien siempre. Lo dicho, historia muy bien contada, pero una historia, una trama que hace aguas por todos lados, una falta de relación total y absoluta entre el propio crepúsculo de la magia y la historia que se narra, ese título original de La sombra de la fámula, y bueno, pues una explicación preciosa creo de Dunsany, porque ahora ya no llamamos fámula a las sirvientas o señoras que limpian las casas y que se encargan de que todo esté bien, más bien tirando hacia lo que sería a día de hoy un ama de llaves. Muy curioso, un libro que como digo no puedo recomendar, pero maravillosamente escrito. Si sois fan de Lovecraft, creo que vale la pena leerlo, aunque solo sea por ese párrafo en el que se habla del espacio intemporal y ese espacio, frío espacio por donde pasan las sombras. Y si no eres fan de Lovecraft, este libro no es para ti, desde luego.